Un cordial saludo para todos de parte del equipo de estrategia e investigación de AdCap Colombia. Les saluda David Villán. Muchas gracias a todos por conectarse nuevamente a este video de perspectivas del mercado accionario, en el cual tenemos 4 facetas para manejar en el día de hoy. Vamos a hablar inicialmente de los mercados accionarios a nivel internacional. Vamos a enfocarnos luego en Estados Unidos, posteriormente en Colombia y cuarto vamos a hablar del tema del día, que es Ecopetrol. En este caso entonces, y empezando por el comportamiento de renta variable internacional, vemos un comportamiento relativamente positivo, en donde el inicio de la semana empezó a marcar una tendencia bajista. Pensábamos que veníamos para la tercera semana consecutiva en retrocesos, hasta que ya al final de la semana datos y temas de Europa, petróleo y China empezaron a dar señales de reacción en los mercados para que la foto al final terminara siendo relativamente positiva. Por el lado de China y entre los temas más importantes, se esperan estímulos adicionales en la economía. En este caso, el martes y miércoles se inyectaron 91.000 y 22.900 millones de dólares. Asimismo, se espera que Japón en esta semana que empieza pueda anunciar estímulos adicionales. El Fondo Monetario Internacional empezó la semana hablando de perspectivas para el 2016 y mencionando que es la tercera cifra de retroceso que en sus expectativas, en donde para el 2016 esperan ahora un 3.4% de crecimiento y en 2017 un 3.6%. Esto quiere decir que es una baja de 0.2 en el porcentaje y que es la tercera reducción consecutiva en las estimaciones que hace el Fondo Monetario Internacional, básicamente por las bajas en los precios de petróleo y la incertidumbre que se vive en China. El otro protagonista fue el petróleo, que movió los mercados internacionales y los mercados bursátiles. En este caso, el petróleo empezó con una noticia negativa al final de la semana, en donde Irán vuelve nuevamente al mercado después de haber sido levantadas las sanciones nucleares. Y esto le da una señal al mercado de que va a empezar a introducirse petróleo. Se estima que en el primer trimestre sean cerca de 300.000 barriles y que llegue luego, posterior, en el segundo trimestre, a cerca de entre 500.000 y 600.000 barriles para introducir en el mercado. Obviamente, desbalanceando con esto la ecuación oferta y demanda de petróleo, que se estima está desbalanceada en cerca de 1.5 millones de barriles a favor de la producción, a favor de la oferta. Por el lado de la OPEP, se empezaron a escuchar señales positivas que dieron también reacción al petróleo, y es que afirmó que fuera del grupo de la OPEP, esta producción bajará 660.000 barriles por día en el 2016. Esto principalmente por la producción de Estados Unidos. Recordamos que esta producción llegó en un momento a 9.6 millones y que se estima que pueda estar bajando en el 2016 a cerca de 8.7 millones, después de que ahora se ubicaba en 9.4 millones de barriles. Esto obviamente indica que los precios de petróleo han hecho que la producción se estabilice y que el dato de plataformas muestre ahora un corte desde el año anterior en reducción cerca del 67%. Esto empieza entonces con los precios bajos de petróleo a dar un fundamental de que por el lado de la oferta se puede reducir la producción, básicamente desde el punto de vista de Estados Unidos. También se conocieron datos en China de que la demanda de crudo en el 2015 subió a 10.32 millones de barriles diarios y 10.32 millones de barriles, y esto tuvo un incremento entonces del 2.5% desde el año anterior. También se escucharon noticias de conflictos armados, conflictos militares, que también generaron un punto adicional para que el petróleo también reaccionara positivamente. Y a pesar de que la semana tuvo una semana de inventarios que fueron por encima de la expectativa, el día anterior, bajo el informe semanal, que no es el oficial, el de la EIA, sino el de la API, había sido un reporte un poco mayor, así que tal vez una lectura de
de un día siguiente, el de la EIA, que a pesar de tener un incremento, fue un poco menor al del día anterior, le dio una reacción alcista también al petróleo. En resumen, el petróleo tuvo una reacción bastante fuerte en la semana y todo ello contribuyó a que los mercados se movieran de manera alcista. También por el lado de Europa le dio un movimiento alcista a los mercados y por ende también al petróleo, dado que Draghi señaló que el banco podría flexibilizar aún más la política en su próxima reunión de marzo para combatir el crecimiento y la desinflación. Eso entonces movió en los mercados. El euro en su momento hizo un retroceso, los mercados en Europa reaccionaron positivamente, el petróleo reaccionó positivamente y el día jueves y viernes fue un día positivo en general para los mercados. De esta manera entonces, en Japón bajó el 1.10%, el Shanghái subió en la semana 0.54% después de que había empezado en retrocesos. En Europa la foto es mejor que los demás sectores, el DAX 2.30% arriba, el FTSE el 1.6%, el IBEX el 2.10%. Y por el lado de renta variable en Estados Unidos, el estándar subió el 1.41%, el Dow 0.66% a nivel semanal. Y en Latinoamérica tenemos un comportamiento negativo para Brasil, 1.39%, en Chile 1.30% fue el crecimiento y el más representativo en el sector fue Colombia con el 4.38% en una segunda semana positiva que viene haciendo nuestro mercado accionario en Colombia. Pasamos al segundo foco, en donde estamos en la renta variable en Estados Unidos. En este caso, empecemos mencionando que la variación semanal por sectores estuvo encabezada por telecomunicaciones, donde hubo reporte de compañía. Ya vamos a detallar un poco estos datos. Seguido por consumo, tecnología, energía, salud, y finalmente la parte negativa estuvo en industrial y financiero, casi en línea con la apertura, con el cierre de la semana anterior. Así que la foto nos muestra una variación semanal positiva que nos lleva a un índice que cierra de manera positiva, como vimos en la foto anterior. Cuando vemos la parte anual, ya nos damos cuenta de que a nivel anual el que más retroceso ha tenido es el sector de energía, le sigue el de transporte, le sigue después el de utilities y materiales. Mientras que por el lado positivo, el que anualmente ha crecido más es el de vivienda, seguido por el de consumo discrecional. La siguiente parte, en la parte derecha, vemos entonces la variación de múltiplos. En este caso, lo que queremos mostrar aquí es cómo está el múltiplo actual frente a su promedio. Cuando miramos cómo está el múltiplo actual frente a su promedio, nos da una idea de que si desde el punto de vista de precio el múltiplo buscara el promedio, entonces tendríamos para todos los sectores una oportunidad o un potencial de valorización. En este caso, por Price to Earnings, el que más potencial de valorización tiene es el transporte, 42 con 42.6, el de vivienda con 29.7 y el de materiales con 20%. Por el lado de precio sobre valor en libros, el que más potencial de crecimiento tiene es transporte, seguido por materiales, telecomunicaciones y por la relación de Enterprise Value sobre EBITDA, el que más potencial tiene es transporte, seguido por vivienda. En este caso, entonces, este mapa nos muestra cómo está moviéndose el mercado en variaciones y el potencial de valorización que tienen los sectores, que vamos a hacer un zoom un poco en la diapositiva siguiente. Precisamente acá, en esta diapositiva, lo que vemos es cómo está el comportamiento de los sectores y qué porcentaje de las acciones de cada sector están por encima de la media móvil de 50 periodos. Entonces, vemos que el 55% de las acciones del sector de utilities está por encima de la media móvil de 50 periodos. El 40% del sector de las acciones del sector de telecomunicaciones está por encima de la media móvil de 50 periodos, siendo los dos más representativos. Y por el lado de la parte baja, tenemos que solo el 2% de las acciones del sector industrial están por encima de media móvil de 50 periodos
y en el sector tecnológico solo el 3% de las acciones que están en el sector están por encima de media móvil de 50 periodos. Esto nos da una idea, obviamente, de cómo se están moviendo los sectores y de qué tanto el porcentaje de sus acciones están por encima o por debajo de medias móviles, generando con ello oportunidades en aquellos sectores que están por debajo de medias. Si pensáramos que los precios y tuviéramos las señales para que los precios empezaran a reaccionar, mientras que por el lado de las que están por encima de media móvil, pues podríamos pensar que habría algunas que todavía tienen oportunidad de crecer y otras que podrían estar entrando a revisión frente a posibilidades de seguir subiendo. Entonces, esto nos da un color un poco de cómo se están moviendo los sectores. Y finalmente, para acabar con los sectores, entonces, este gráfico lo que nos muestra es un porcentaje de cambio de a dónde fue el máximo que cayó, hasta dónde cayó el sector y cuando subió hasta dónde máximo ha subido. Entonces, vemos por ejemplo en el sector de energía que lo máximo que ha caído ese sector es el 30.7% y la subida máxima que ha hecho por el momento es del 22.1%. Asimismo, entonces, vemos por la parte media en industriales, mientras el sector ha caído, lo máximo, lo que llegó es el 15.1%, la subida que ha tenido o que puede tener máxima hasta el momento es de 6.2%. Esto lo que nos da es una idea de cómo las caídas han venido siendo mucho más pronunciadas que las subidas, pero también en la medida en que las subidas reviertan la caída, podría haber un mayor potencial de crecimiento por los sectores, siendo entonces la relación uno a otro los que nos podría dar señal de en qué sectores puede haber mayores oportunidades. Bien, ya entrando entonces en algunos detalles, por este lado, en la parte inferior baja, tenemos un resumen de los resultados corporativos de esta semana que pasó. En este caso, como vemos en la foto, de las empresas más representativas que reportaron, solamente 3 tuvieron reportes por debajo de las expectativas, que es lo que marcamos en este color rojo, mientras que las demás tuvieron resultados por encima de las expectativas. Por ejemplo, Morgan Stanley 33.9 por encima de las expectativas, Netflix 233, Goldman Sachs 33%, American Express 39%, y Bank of America 7%, para citar algunas. Y la que más retroceso tuvo por debajo de las expectativas fue Union Pacific Corporation. En este caso, entonces, nos muestra una tercera semana de enero y una segunda semana de reporte de resultados activa que viene siendo en conjunto positiva y que ya vamos a mirar el calendario de la siguiente semana para que tengamos contexto de qué resultados vienen en las mismas. Para ver los resultados, para ubicar esta parte desde el punto de vista macroeconómico, la semana presentó y registró estos indicadores, los más representativos que se vieron en la semana, en donde estuvieron más inclinados, como presentamos en por la parte negativa que por la parte positiva. Positivo los permisos de construcción, positivo los inventarios de petróleo, pero solamente si se comparan con los inventarios que tuvieron la API, porque el resultado como tal es mayor a la expectativa, pero es menor a lo que había reportado el día anterior los inventarios de la American Petroleum Institute. La inflación, se reportó inflación menor a lo esperado. Inventarios, entonces ya dijimos de petróleo el martes, el miércoles por debajo de lo esperado. Inventarios de gasolina que continuaron de manera alcista y índice de manufactura que en este caso estuvo por 52.7. En este caso realmente el índice de manufactura estuvo mejor que lo esperado y está por encima del nivel de 50. Bien, ya nos vamos a la parte derecha. Esa parte ya la habíamos presentado y es el resumen de lo que se espera en resultados corporativos. Este cuarto trimestre se espera en expectativa de earnings por debajo y ya a partir del trimestre que sigue empezamos entonces con una expectativa de recuperación. Hablando ya de las principales noticias que estuvieron relacionadas con el mercado de Estados Unidos,
Vemos que Royal Dutch Shell cayó cerca del 50% en ganancias, evidenciando la caída en los precios de petróleo que les está afectando. En la semana subió el 3.3%. También noticia importante por Johnson Johnson, donde está recortando 3.000 puestos de trabajo en busca de complementar su reestructuración. La compañía espera ahorrar cerca de 800.000 y $1 billón al año antes de impuestos para en parte ser invertidos en el desarrollo de nuevos proyectos. Una acción que bajó el 0.3% en la semana. Twitter tuvo un movimiento volátil a mitad de semana, cuando se escucharon rumores de que News Corp estaría interesado en comprar Twitter, pero un portavoz confirmó que esa información era falsa y evidenció nuevamente el retroceso, cerrando la semana 0.6% negativo. Berkeley ha comenzado una nueva ronda de despidos, planeando reducirse cerca de 1.000 puestos a nivel internacional, al igual que planea salir de los bancos de inversión que tiene en Asia, Europa y América Latina. Espera focalizarse en Estados Unidos y el Reino Unido, con un crecimiento en la semana del 1.7%. Por el lado de Amazon, Amazon está intensificando sus planes de inversión en toda Europa, contratando bastantes personas, y donde el 2015 contrató 10.000 personas y completó 41.000 empleados. Ahora planea también entrar en otras áreas, como desarrollar medios digitales, entrega de comestibles a domicilio y negocios en la nube. Esta acción subió el 4.6% en la semana. Por el lado de Boeing, anunció que estará reduciendo a la mitad la producción de sus aviones jet. En este caso bajó el 0.8% en la semana, y SAP ha elevado sus estimaciones de ingresos y ganancias para 2017, destacando avances en la transformación de la empresa de software, donde las ventas se espera que estén en un rango entre 23 billones y 23.5 billones de euros, y las utilidades operativas entre 6.7 y 7 billones. Esta acción tuvo un crecimiento en la semana del 1.8% semanal, siendo los hechos corporativos más representativos, aparte de los earnings y de los resultados corporativos que ya mencionamos, como lo más representativo en la semana para Estados Unidos. Nuestra balanza en renta variable de Estados Unidos no tiene cambios, se mantiene igual, así que vamos a avanzar en la presentación. Por el lado de expectativa técnica, entonces vimos una reacción alcista en esta semana, como lo mencionamos anteriormente. Esta reacción nos llevó a cerrar por encima de los 1900. De hecho, estuvimos sobre la expectativa que mencionamos y los objetivos que mencionamos la semana anterior. Ahora lo que estamos viendo es que la acción, después de haber tocado ese mínimo y que si vemos se acercó al mínimo que se presentó en octubre del año pasado, perdón, en octubre del 2014, entonces evidenció un soporte en esta zona, una reacción que nos lleva por encima de unas zonas que también son zonas de demanda en estos momentos, en estos casos, por el lado de septiembre y octubre del 2015, con lo cual entonces por encima de la banda de Bollinger inferior nos lleva a pensar que una reacción adicional nos podría llevar a objetivos en la semana entre 1926 y 1912. No pensando con ello que la reacción puede ser fuerte, sino más bien una reacción lenta y paulatina, como lo hemos venido diciendo en semanas anteriores. Por el lado de los soportes, en caso de retrocesos y de presentar datos relevantes esta semana que muevan los mercados, entonces los soportes están entre 1872 y 1877. Precisamente esta semana es una semana con datos importantes. El martes tenemos índice de confianza del consumidor. El miércoles, muy importante, la reunión de la FED, en donde no se espera que haya incremento de tasas ni movimientos, pero sí que empiece a haber color de cómo van a ser el escenario de próximas escenarios de subida de tasas. Tenemos inventarios de petróleo, tenemos ventas de viviendas nuevas que también serán datos para el día miércoles. El jueves, peticiones de desempleo. Esas peticiones de desempleo vienen incrementándose. Hemos visto cómo ese incremento ha sido consecutivo en los últimos datos de las últimas semanas, así que es un dato que hay que seguir mirando con lupa, porque este dato venía en retroceso y disminuyendo, y ahora con este incremento también se une un poco a dar un dato económico importante para los mercados. El viernes es muy importante datos económicos del PIB,
Sale el PIB anualizado, sale el PIB para Estados Unidos. En este caso es un dato que vamos a estar, que va a mover mercado seguramente. También consumo personal, sentimiento de Universidad de Michigan y las plataformas en uso de Baker Hughes para mirar cómo han venido incrementándose o disminuyéndose las plataformas. Así que en medio de estos datos corporativos, de esos datos macroeconómicos, estaremos viendo cómo el mercado accionario en Estados Unidos va a ir también reaccionando unido a China, unido a petróleo, unido a Europa y a todo lo que vaya empezando a generarse también en términos de resultados corporativos de las empresas. Precisamente aquí les presentamos lo que se espera en resultados corporativos. Ustedes van a tener la presentación para que la miren con detalle. Básicamente aquí tenemos los días desde el lunes al viernes. Tenemos una semana bastante activa donde reportan empresas como McDonald's, como Johnson, como Apple, como Boeing, como United, como Koala, como eBay, como Harley Davidson, como Valero, Ford, Caterpillar, Visa, Chevron, Colgate, Mastercard, donde realmente son empresas que van a mover mercado. Y aquí tenemos precisamente para que tengamos una idea lo que es la utilidad por acción actual y la estimada. Así que se espera que este sea el porcentaje de variación versus lo actual y lo estimado, donde vemos, por ejemplo, que para Johnson se espera que la utilidad esté 11% por encima, que para Apple esté 5.82% por encima. En la medida que esas utilidades salgan por encima de esa expectativa de este 5.82%, pues será un dato que el mercado va a leer como positivo y que seguramente se va a ver reflejado en la cotización de cada una de esas acciones. Bien, vamos entonces a la tercera parte del video, foco en Colombia. En este caso entonces en Colombia subimos el 4.38%, acciones importantes que tuvieron reacción, sobre todo en el petróleo como Pacific, Canacol, Bancolombia una reacción importante, Sura, ISA, Ecopetrol, Éxito, y la parte negativa estuvo por Banco de Bogotá en su mayor proporción, que fue la única que tuvo un retroceso relevante en la semana. A nivel de datos económicos, conocimos por el lado de Colombia que se reportó un dato negativo de confianza del consumidor, siendo el dato de 1.1%, y que si medimos mes a mes, este estuvo 5.6% menor al mes anterior y 21.3% menor al año anterior, dato de confianza del consumidor. Por el lado Fabril Industrial, datos positivos. Fabril creció 4.8% año a año y producción industrial impulsado por la refinería de Cartagena, 0.7% el crecimiento año a año. Mientras que el otro dato es negativo por el lado de las ventas minoristas. Estas estuvieron 0.3% negativas mes a mes, la comparación, y siendo pues un dato que da color a lo que fueron los datos macroeconómicos de la semana y que también dan contexto a cómo se comportó el mercado de renta variable en cuanto a la parte macroeconómica país. Ya en lo puntual, entonces, vemos que estos fueron los principales hechos corporativos de nuestras compañías. Por el lado de Isagen, continuaron los esfuerzos por frenar la venta con una nueva demanda y que se suma a otras 4 que ya venían andando y que pues siguen dándole idea de que hay oposición, pero que no tenemos una estimación alta de que esta oposición se traduzca en que se frene el proceso. Este 27 tenemos entonces la fecha de cierre, es una fecha como máxima, podría ser unos días antes. Sin embargo, estamos a la espera de que se anuncie cuándo va a ser este día. Entonces, tendremos la fecha de cierre, transferencia de recursos, que va a mover seguramente la acción a los 4.100, cerca de los 4.100, y que por el lado del dólar estaría haciendo una reducción también en la moneda. También se conoció por el lado de este mismo tema que Brookfield anunció que permitirá que todos los inversionistas vendan en la primera o en la segunda OPA. Esto incluye a todos los accionistas, a todos los que tienen participación accionaria en la compañía, y pues ya habrá que ver si la parte legal en algunas empresas pues les da para poder hacer la venta en las condiciones y en los escenarios de fechas que se tienen pactadas, como máximo la primera OPA 2 meses después de la fecha de cierre y la segunda OPA como máximo 4 meses. Por el lado de Pacific tuvimos
bastantes noticias en la semana, todas negativas, básicamente noticias que ya de alguna manera el mercado ha estado esperando, como es la disminución del rating de calificación por parte de las centrales. Digamos que todas las centrales estuvieron activas bajando la calificación de Pacific. En este caso, esto muestra como el Standard & Poor's entonces bajó de triple C más a doble C y luego en esta misma semana, bajó de doble C a D. Por el lado de Fitch, bajó de triple C a C y Moody's de CAA3 a C. Presentamos la semana pasada un informe y nuestro tema del día era Pacific y veíamos cómo las cifras y todo esto se une a pensar que la situación de liquidez de Pacific cada vez es más alta y cada vez tiene mayor presión a que esto se dé, lo cual también ya las calificadoras lo han hecho evidente. Por el lado de Pacific también, nuevamente una segunda prórroga. Teníamos una fecha para el 14 de enero, se movió para el 21, ahora se mueve para el 4 de febrero. Este covenant para negociar con prestamistas un tema específico de liquidez y de caja. En este caso se mueve ahora para el 4 de febrero esta fecha. Sin embargo, la acción tuvo un comportamiento positivo, 50%, 50.9% la reacción alcista, seguramente muy unida a lo que fue la reacción importante del petróleo y también a las correcciones bajistas que ya se habían presentado en acción en la semana anterior, que fueron muy fuertes y que dieron en esta semana una subida también por tema de petróleo. Ecopetrol tuvo un movimiento importante, la calificadora de riesgos Moody's rebajó su calificación entonces de Baa2 a Baa3. En este caso aclaró que pueden haber reducciones adicionales y que el fundamento de esta calificación estuvo sustentado en los bajos precios de petróleo. Esta acción tuvo un crecimiento en la semana de 4.29%, también por la reacción positiva del petróleo. La empresa de energía de Bogotá anunció cambio de presidente, en este caso Astrid Álvarez es la nueva presidente. Esta persona estaba anteriormente en la empresa de acueducto de Bogotá y Ecopetrol en las administraciones de Enrique Peñalosa y de Antanas Mocus. En este caso, la acción bajó el 0.86% en la semana. Avianca Holdings informó que nombra un presidente temporal, en este caso Álvaro Jaramillo Buitrago, presidente interino de la compañía, y a espera de una nueva oficialización del presidente. En este caso, esta acción tuvo un crecimiento en la semana del 3.7%. Y finalmente, Bancolombia, por el lado de JP Morgan, decidió remover las acciones de Bancolombia de su portafolio recomendado en América Latina, lo cual entonces hace que baje para el outlook que mencionó, el outlook a underweight. Entonces, a disminuir ponderación en el portafolio y, sin embargo, por la reacción que tuvo el mercado a nivel global petróleo, también en este caso la acción subió el 10.33% en la semana. Nuestra balanza de renta variable continúa igual, tanto por el lado positivo como por el lado negativo, entonces mantenemos nuestro punto de vista de balanza más inclinada a la parte negativa que a la positiva. A nivel técnico, lo que vimos es segunda semana consecutiva al alza, una segunda semana que nos lleva a cerrar en los 1.151 puntos. Como vemos entonces, bajo este marco de tiempo semanal, y bajo este escenario de estrategia de bandas de Bollinger, lo que vemos es estamos muy cerca de entrar a una zona de compra en el call cap. Esta zona de compra la definiríamos en este sector de superar aquí estos niveles cerca de 1170. De hecho, mirando la gráfica, lo que vemos es que el 1160 es un nivel importante de resistencia. Creemos que sobre este sector se va a presentar congestión y que va a ser difícil superar este nivel del 1160. Sin embargo, si lo supera y lo supera con fuerza, llegar a este 1170 se convertirá en un nivel de compra que nos podría impulsar al 1200 rápidamente. En este caso, entonces, mantenemos un outlook de que de romper el 1160, nuestro punto de vista sería positivo. De lo contrario, el regreso al soporte de 1120 pesos sería probable. Para esta semana, a nivel macroeconómico, tenemos datos que estaremos esperando como la confianza del consumidor, la confianza del comercio al por menor el lunes y la confianza industrial el lunes.
y datos importantes del viernes como la tasa de desempleo en Colombia y la reunión del Banco de la República, en donde se espera que se incremente la tasa a 25 básicos a el 6%. Bueno, finalizamos entonces con el tema de la semana. En este caso, nuestro tema de la semana es Ecopetrol. Este es una presentación que hemos construido y un informe que les vamos a enviar con todo el detalle. Sin embargo, hacemos un resumen de que a nivel de producción la compañía viene manejando este ritmo de producción. Digamos que en medio de este escenario no ha tenido unas reducciones tan importantes en su producción y que para 2016 se espera que esté en 755.000 barriles diarios. Su outlook para 2020 es de llegar a los 870.000. Por el lado de las reservas, bueno, por el lado de la producción, importante mencionar que el 47% de esta producción es en crudos pesados. Esto hace que la compañía tenga un costo de producción alto. Esos costos de producción se estiman cerca de $40 por barril para Ecopetrol, el costo de producción. Por el lado del gas natural, la producción es del 17% y crudo medio y liviano es el 36%, así que la mayor concentración de producción está en crudo pesado y algo de mediano. Bueno, por el lado de las reservas, estamos muy cerca de que conozcamos cuáles son las reservas que va a reportar la compañía para el 2015. Sabemos que en este caso las reservas del año pasado estuvieron por encima de la anterior. Sin embargo, la parte negativa está en que del 100%, el 76% de esas reservas se obtuvo por revisiones a campos. Así que en medio de que este año hubo una exploración baja, obviamente se espera que las reservas, de no haber revisiones nuevamente importantes, tengan una disminución y sea también un punto que hay que empezar a revisar el tema de reservas. Cuando vemos la deuda, entonces vemos que el 70% de la deuda de Ecopetrol es en bonos. Uno mira la deuda de Ecopetrol desde años atrás hasta el momento y ve una línea creciente importante. De Ecopetrol ha venido casi que duplicando cada año su endeudamiento y está en un punto en el que ese endeudamiento ha sido importante también para poder satisfacer su necesidad de flujo de caja y en parte para su plan de inversiones, obviamente, y para el pago de los dividendos. Ahora, este trimestre pues espera que se anuncien también los dividendos que va a pagar la compañía. Hay fuentes que hablan de que la compañía no estaría pagando dividendos, no es oficial, así que solamente rumores por el momento que hemos escuchado, algunos comentarios, inclusive algunos comentarios de fuentes pues que son importantes, pero que no es algo oficial. Por otro lado, nuestra expectativa de repartición de dividendos está en que de las utilidades va a repartirse cerca del 50% y esto nos daría cerca de que Ecopetrol pagaría 35 pesos por acción en caso de que mantuviera el escenario base que estamos pensando de pagar dividendos. Cuando miramos la deuda, entonces vemos que el 15% es en pesos y el 85% es en dólares, una concentración alta en dólares y que hace que los gastos financieros por pago de la deuda en dólares sean altos, más con la tasa de cambio actual que se tiene. Cuando vemos el perfil de vencimiento, vemos que los próximos 2 años no son tan relevantes en términos de deuda, pero si vamos a mirar el flujo de caja, empezamos a ver que el flujo de caja al final del periodo de Ecopetrol lo vamos ubicando en ese sector de abajo. Aquí tenemos el operacional, el de inversión, el de financiamiento, y vemos que en total, sumándole la caja inicial del periodo, hasta el 2014 venía en este monto, 2.1 billones de pesos. Ahora, esta deuda de arriba está en millones de dólares, así que estaríamos hablando de que esta deuda de 541 se acercaría a pesos a cerca de 1.6 billones de pesos. ¿Qué pasa? Que en este caso el flujo de caja al final del periodo está en un valor alto, 9.3 billones, pero aquí hace falta todavía descontar lo que va a ser el financiamiento, donde aquí los dividendos de Ecopetrol, lo que va pagado de dividendos, todavía no se ha reflejado del todo en esta foto final, y que la caja al final del periodo, como vemos, la caja final tiende a ser la caja inicial del siguiente periodo, así que esperaríamos que este 7.6 billones sea cambiado por este 2.1 billones, y en esa medida pues veríamos una foto
que al final la caja nos daría cerca de unos 2 billones de pesos. En este caso, 2 billones frente al 1.6, que son vencimientos cortos, nos muestra que igual habrá cómo pagar, pero que estará desde este punto de vista presionado. Obviamente, el flujo operacional también se ha reducido, la inversión requiere que se reduzca en la compañía también. Vemos cómo la inversión, a pesar de las reducciones, pues igual ha tenido unos montos importantes y necesita que este año la reducción sea importante verdaderamente para que el flujo de caja no tenga tanta presión y que en financiamiento o en endeudamiento, ya sea por dividendos o por deuda, pago de deuda, pues no tenga una presión tan alta. Así que el hecho de que pague menos dividendos o que en algún momento no pague dividendos, pues puede ser bueno desde el punto de vista de flujo de caja, obviamente desde el punto de vista corporativo. Aquí tenemos entonces nuestro punto de vista de Ecopetrol, cuáles son los puntos que creemos que están a favor. En este caso estaban aquí detallados, y los puntos en contra, lo que son precios de petróleo que se mantienen muy bajos y que van a afectar métricas, reducción consecutiva en el plan de inversiones, que esto va a afectar también la exploración y la producción en este año y en los siguientes años, en la medida que las inversiones sigan bajando. La pérdida de calificación que ya empezó con Moody's, en donde bajó la calificación y donde espera esta calificadora que la relación deuda a EBITDA, que en este momento está cerca de 3.5 veces, se ubique cerca por encima de 5 veces EBITDA, un ratio que sigue mucho las calificadoras y que muestra un nivel de deuda versus el EBITDA bastante deteriorado. Pues en este deterioro, cuando sube por encima de 3.5, es uno de los ítems que suelen glosar las calificadoras. El nivel de reservas probadas, de las cuales estamos esperando que vengan reducciones, a menos de que hayan actualizaciones en campos como lo hubo en el año anterior. Los altos niveles de deuda que viene teniendo Ecopetrol, en donde su estructura de capital está en el 51%, con una deuda 85% concentrada en dólares, generando gastos de intereses importantes que presionan las utilidades. La reducción esperada de dividendos bajo una estimación de payout del 50%, ya lo mencionábamos, demoras que vienen teniendo en la venta de activos no estratégicos, como la participación de ISA y lo pendiente que tienen por vender de la empresa Energía de Bogotá, y los altos costos de producción, en donde están cerca de 40 pesos por la alta concentración que se tiene en crudo pesado, en crudo pesado. En este caso, esos son los puntos que nos llevan a ver corporativamente la empresa. Por el lado positivo, vemos que los dos vencimientos de deuda que tiene en los siguientes años todavía alcanzan a ser bajos y todavía alcanzan a tener cobertura desde el punto de vista de flujo de caja. El nivel de liquidez a corto plazo de la compañía no es bueno, el nivel de liquidez es bueno, el ratio está en 1.3 veces activo corriente sobre pasivo corriente. Ellos vienen teniendo niveles de caja que desde el punto de vista de caja solamente medido en la parte de liquidez, pues tiene una caja como respaldar sus inversiones. Reficar, que entra al 100% a partir del segundo trimestre de este año, va a ayudar en términos de costos y gastos a la empresa, y la entrega en junio de Campos Rubiales va a contribuir de cierta manera a la producción de la compañía, pero también hay que empezar a revisar cómo van a ser los costos y gastos que esto va a generar. Por este lado, entonces, tenemos un comportamiento de cómo ha venido viendo el mercado a Ecopetrol. Entonces, vemos que los que más se movieron en el mes de diciembre fueron los extranjeros en compras en Ecopetrol, mientras que las sociedades comisionistas de bolsa también tuvieron un nivel activo. Aquí vemos los volúmenes en el año para la empresa, cómo han venido disminuyendo mes a mes, estando por acá en la parte más baja por el mes de diciembre. Vemos que a nivel de los 12 meses del año anterior, cómo ha venido siendo el comportamiento de los extranjeros, tanto en compras en color azul como en ventas en color rojo, de los fondos de pensiones, mucho menos que los extranjeros, las personas naturales que siguen activas en Ecopetrol, y las sociedades comisionistas de bolsa, que también mantienen unos volúmenes importantes en Ecopetrol. Desde el punto de vista técnico, lo que vemos es que la acción, después de 4 semanas consecutivas a la baja, evidenció una semana demasiado fuerte a la baja, pero que hizo una reacción importante que la llevó a cerrar por encima de los 1.000 pesos, cerrando entonces en 1.020 pesos, pero todavía distante de nuestras zonas de compra posibles, que estarían cercanas a los 1.250 pesos.
En este caso, lo que estamos viendo es que la tendencia bajista se mantiene y que la cotización está muy relacionada a cómo se comporte el precio de petróleo. Precisamente en medio de esto pensamos que la acción podría ir a buscar la resistencia del 1035 y que podría mantenerse entre el 1035 y el soporte de los 980 en esta semana. Ahora, viendo estimaciones de petróleo y ya para finalizar, entonces vemos que estas son las estimaciones que tenemos para petróleo subiendo de $2 en $2 y una regresión realizada para la acción en donde nos muestra a cómo podría estar la acción de acuerdo al precio de petróleo. Lo que vemos en conclusión es que por cada 2 pesos que sube el petróleo o 2 pesos que baja el petróleo, en promedio la acción de Ecopetrol sube cerca de 70 pesos o baja cerca de 70 pesos. Como vemos, la reacción importante del petróleo movió a que estemos cerca en este umbral de los 30, por el lado del 30 y 31, en donde la acción también se ubica entre este rango de 1025 y 1095. Entonces, tenemos un margen de error en esto de 10 pesos estimados, y en la medida en que el petróleo siga reaccionando positivamente, si nos ubicamos cerca de $34 en el petróleo, podríamos estar viendo la acción cerca de los 1160, así como si vemos el petróleo nuevamente por el lado de los 28 o 26, estaríamos viendo la acción cerca de los 880 o 950 pesos. Bien, finalmente ese es el calendario que tenemos para la semana. Esta semana tenemos entonces el día martes la fechas dividiendo para Banco de Bogotá, para Grupo Aval y para la acción de preferencial Aval. También entonces el miércoles es el 27 de enero y es la fecha de cierre para Isagen, la fecha máxima para hacer la transferencia de recursos y el cierre de la operación de Isagen. Y el viernes es la publicación de la canasta informativa del Colcap. Bueno, muchas gracias a todos. Estamos entonces finalizando este video. Esperamos entonces contar con ustedes en la próxima semana. Aquí están nuestros contactos para que nos escriban y nos contacten. Muchas gracias a todos y un feliz inicio de semana.